Declaración anual SINADER, generador de residuos industriales no peligrosos. ¿Qué es el Sistema Nacional de Declaración de Residuos SINADER? La declaración de residuos SINADER se basa en dos normativas. Por ende, existen dos formas de declarar. 1. Por el cumplimiento de la resolución número 5081 del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, SESMA, y aplica solo a generador y destinatario de residuos industriales no peligrosos que cuenten con dirección en la región metropolitana. En ella se incorporan los datos del transportista que traslada los residuos y se realiza de forma mensual. Y 2. Por cumplimiento de la normativa del Decreto Supremo número 1 del Reglamento del REPC del Ministerio del Medio Ambiente, donde se señala en su artículo 26 y 28 que los establecimientos que generen o reciban más de 12 toneladas de residuos anualmente, que no estén sometidos a reglamentos específicos, están obligados a declarar antes del 30 de marzo de cada año los residuos generados el año anterior. Esta declaración se realiza de forma anual. En este caso no se incluyen los datos del transportista. ¿Cómo puedo acceder al Sistema Nacional de Declaración de Residuos, SINADER, y realizar la declaración anual? Para realizar una declaración en el sistema SINADER, primero debe ingresar al sistema Ventanilla Única con el RUT del usuario registrado o código identificador del establecimiento y contraseña correspondiente. Al acceder, debe seleccionar la opción SINADER, ubicada al costado izquierdo del sitio, lo que desplegará el sistema de declaración. Una vez dentro del sistema, en la primera pestaña podrá verificar en el ítem de identificación del titular el RUT del establecimiento, la razón social y nombre de fantasía, así como también ver los datos de contacto y la información del representante legal. En la segunda pestaña verá el nombre de la empresa e información sobre la autorización sanitaria en caso de ser un destinatario de residuos. Asimismo, aparecerán los datos de la resolución de calificación ambiental si el establecimiento incluyó dicha información. De la misma forma aparecerán los datos de contacto como dirección, región, comuna, teléfono y código postal, consignados desde el registro del usuario en el sistema. También podrá ver datos sobre la ubicación del establecimiento y los roles activos, mientras que en la tercera pestaña se muestran los datos de los usuarios habilitados en el sistema. Para ingresar a la declaración de residuos industriales, debe hacer clic en el botón Declaraciones y seleccionar la opción Residuos industriales, en el caso que fuese un generador. Al acceder a la declaración en la pantalla principal, aparecerá una tabla resumen de todas las declaraciones que ha realizado su establecimiento desde el periodo en el que se registró en el sistema. Para comenzar el proceso debe hacer clic en el botón Declarar generación de residuos industriales y seleccionar el año a declarar. Dentro del ítem Residuos tendrá tres opciones. 1. Agregar residuo para añadirlos manualmente uno a uno. 2. Carga masiva de residuos, para añadir varios elementos a la vez. Esta carga es recomendada para los establecimientos que cuentan con una gran cantidad y variedad de residuos. Y 3. Agregar periodos sin movimientos. Esta opción se utiliza cuando el establecimiento paralizó su obra o por alguna otra razón no generó residuos. ¿Cómo debo agregar un residuo? Para ingresar los datos de un residuo, debe hacer clic en la opción Agregar residuo y clasificar los residuos generados según el listado europeo de residuos, LER, de manera de seleccionar el capítulo, correspondiente al tipo de actividad económica de donde proviene el residuo. En el subcapítulo se debe especificar la actividad y en el tipo de residuo, determinar el que corresponda. Posteriormente, en el segundo recuadro debe ingresar el destino, es decir, debe indicar si exportará sus residuos o no. En caso de seleccionar la opción sí, deberá indicar el país, empresa, establecimiento, nombre de contacto de la empresa extranjera y correo electrónico de quien los recibirá. Si no exportara los residuos, debe indicar la opción no y buscar la empresa receptora con el RUT. Al completar este dato, se llenarán los datos del establecimiento. Importante. ¿Qué hacer si el RUT del establecimiento destinatario no aparece en el listado? En este caso, deberá seleccionar la opción Agregar destinatario, donde deberá ingresar el RUT, nombre de la empresa destinataria, nombre del representante legal, región donde está ubicada, comuna, dirección y teléfono de contacto. Estos datos serán informados a las entidades fiscalizadoras.
En la pestaña Parámetros tendrá que ingresar la cantidad de residuos generados durante el periodo a declarar, elegir la unidad de medida que puede ser en toneladas o kilogramos y por último verificar el tipo de tratamiento que se cargará automáticamente acorde a los datos ingresados del destinatario. Una vez completada toda la información, debe presionar el botón Agregar, lo que lo llevará a la pantalla de declaración donde podrá ver el tipo de residuo declarado según el código LER, la cantidad del mismo en toneladas, el tipo de tratamiento que recibirán y los datos de destino donde llegarán. Si al revisar esta información se percata de que desea modificar algún dato, tendrá que seleccionar el lápiz ubicado bajo el ítem Acción o el basurero para eliminar la declaración. Si desea añadir otro residuo, deberá hacer clic nuevamente en el botón Agregar residuo y completar la misma sección de datos de clasificación del tipo de residuo. Si debiese completar una gran cantidad de tipos de residuos, se le sugiere realizar una carga masiva. Para ello, deberá descargar el formato de archivo preliminar y el instructivo para completar la información en la planilla Excel. Importante: el sistema solo reconocerá y validará los datos que son ingresados en la planilla con el formato preliminar previamente descargada. En el archivo Excel podrá ver dos hojas, una en la que se detalla el tipo de tratamiento y sus códigos, y otra donde deberá señalar los residuos generados. Para la carga anual deberá llenar el ID o número correlativo. El LER, el código separado por espacios acorde al capítulo, subcapítulo y tipo de residuo. En la columna Root tendrá que ingresar la identificación del establecimiento destinatario sin puntos, pero con guión y dígito verificador. En el ítem Establecimiento debe señalar el código del establecimiento asociado al destino y en Tratamiento ingresar el código correspondiente al tipo de tratamiento de la empresa destinataria. En Cantidad deberá completar el número de los residuos recibidos en toneladas, tal cual lo señala el instructivo de carga masiva. Al momento de completar la planilla Excel con todos los datos requeridos, deberá volver al sistema y cargarla. En caso de que existan errores, aparecerá un mensaje notificándolo. Tras verificar la información, debe presionar el botón Guardar, lo que activará un mensaje notificándole que la declaración ha sido guardada. Si todos los datos son correctos, seleccione la opción Enviar declaración anual. Al ejecutar este paso, el sistema le consultará si está seguro del envío de la información, ya que una vez enviada no podrá eliminarla ni editarla.